Querido Jorge, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Javier, un gusto saludarte. ¿Cómo acomodamos todos los datos, cifras, números que se dieron ayer? ¿Qué tanto es cierto, qué tanto no es cierto? Pero sobre todo en el tema de la pobreza, que ponderó algunas cosas la candidata del oficialismo, pero en otras parece que no exactamente eran las cifras precisas cuando se hablaba de pobreza extrema. No digo más bien cuéntanos, Jorge, ¿qué te llamó la atención de los números, empezando por este tema concreto de la pobreza? Mira, me parece, mi querido Javier, que en cuanto a números, los números se perdían dentro de las propias acusaciones que se hacían ambas candidatas, pero me parece que tuvo una tarea cuesta arriba la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sobre todo porque tuvo la difícil tarea de salir a defender lo indefendible, los números del gobierno federal, y en este sentido me parece que las frases fueron reveladoras por parte de una Xóchitl Gálvez que pareció mucho más recompuesta, rejuvenecida y sobre todo con una estrategia totalmente diferente al primer debate, y me parece que en este sentido dio al clavo cuando señaló que Chiapas no era Dinamarca y que también ahí había pobreza y que los números tan alegres del gobierno federal no se representaban en el bolsillo de los ciudadanos, y sobre todo deja abierto, sobre todo también el tema de la inseguridad en el país, que será uno de los temas del tercer debate, y por lo tanto me parece que en este checklist de las noticias falsas y los errores en los cuales pudieron caer las candidatas y el candidato, me parece que pasan a un segundo término, sobre todo ante una elección tan polarizada, donde lo que verdaderamente importa es dar el golpe de knockout, sea como sea, y me parece que al más estilo de Juan Manuel Barrera contra Manny Pacquiao, me parece que será la tónica del próximo debate. O sea, el esperar el knockout, si no, no hay manera. Me parece que el día de ayer el segundo debate ha sido un bálsamo para Xóchitl Gálvez, sobre todo porque ha regresado a sus orígenes. Vimos a una Xóchitl Gálvez fresca, dicharachera, una Xóchitl Gálvez que nos ha demostrado que ha sido irregular en su juego, pero que el día de ayer ha tenido uno de sus puntos altos, luego de lo que vimos cuando tocó la puerta de Palacio Nacional, luego su discurso de cierre de precampaña, cómo se adueñó de la propia candidatura que le correspondía inicialmente a los partidos políticos y que se la adueña a nombre de la ciudadanía, y vimos una Claudia Sheinbaum tal vez descompuesta, incómoda, iracunda, y sobre todo me parece que los puntos álgidos en el debate sobre todo fueron los epítetos que ambas compartieron. Por un lado, la doctora Sheinbaum acusando a Xóchitl Gálvez de ser corrupta, y por otro lado me parece que Xóchitl Gálvez atrapó bien el balón, lo bajó muy bien, y me parece que al señalar con este adjetivo de narcocandidata encendió los ánimos, y eso es lo que se esperaba ante una elección que parecía que no se movía la aguja electoral. Y si bien una golondrina no hace verano, me parece que este segundo debate ha demostrado que el partido se acaba hasta que se acaba, aunque parezca un pleonasmo. Te planteo, Jorge Aljovín, el tema de la pobreza como lo trató Claudia Sheinbaum. ¿Qué dices al respecto? Porque ha habido gente que dice, bueno, en general ha habido un consenso de que sí se ha reducido la pobreza, pero está el otro tema de la pobreza extrema. Sí, me parece que son dos variables que habrá que dimensionar en su justa medida. Habrá que decir que todas las iniciativas del gobierno de la Cuarta Transformación en los temas de programas sociales han sido un buen inicio, una buena declaración de principios, pero con una mala ejecución. Y por lo tanto me parece que lo que se tiene que asegurar en políticas de gobierno son políticas de largo plazo, y eso es lo que realmente se está criticando en el fondo, no el voluntarismo por parte del presidente López Obrador y de la propia Claudia Sheinbaum. Lo que se está criticando es que justamente estos programas sociales no podrán tener la permanencia que quisiéramos, sobre todo cuando se sacaron temas tan importantes, por ejemplo, como los temas de pensiones, los temas, por ejemplo, de la inseguridad en el país, donde los propios agricultores, productores, etcétera, no tienen la seguridad justamente de tener un crecimiento con prosperidad. Y me parece que en este sentido pues fueron propuestas que todavía están en el aire, sobre todo porque se perdieron nuevamente en estos ataques que eran necesarios, sobre todo porque la aguja electoral se tiene que mover, porque de lo contrario me parece que el tiempo pasa y la elección se acerca, y Xóchitl Gálvez tiene que dar ese golpe final, porque de lo contrario me parece que estará cuesta arriba si en el tercer debate no da este golpe demoledor, y me parece que la tendencia es positiva, es ascendente por parte de Xóchitl Gálvez, y al final del día la doctora Sheinbaum tendrá que reacomodar la propia estrategia para el tercer debate, donde mi querido Javier tendrás la dura tarea, la rifa del tigre, de ser uno de los moderadores. Y en cuanto al formato, simplemente diría que mejoró el formato, mejoró la producción, pero todavía hay muchos puntos que afinar, sobre todo el tratamiento que se le dio a la prensa en los estudios Churubusco, donde no tuvieron la posibilidad de tener internet, wifi, y entonces creo que son puntos que el INE tendrá que ir mejorando con el tiempo, y que no es que necesariamente también su presidenta Guadalupe Tadei tendrá que atacar directamente. Déjame plantearte, Jorge, temas que pasan
por expresiones concretas de lo que se dijeron respecto al tema de los pueblos indígenas y lo que habría hecho o lo que hizo Xóchitl Gálvez, el tema de ya no hay inflación, el tema de ha bajado, no ha habido gasolinazos ni han subido las gasolinas, el tema del crecimiento económico, para mencionar algunos asuntos, y no es que no hable del señor Maínez, pero es evidente que digamos, sí mete temas importantes, jóvenes, medio ambiente, etcétera, pero está distante, ¿no? De quienes son hoy las dos grandes competidoras, con una ventaja que por lo menos en términos de encuestas se manifiesta de manera clara en la persona de Claudia Sheinbaum. En efecto, mi querido Javier, siendo justos con Álvarez Maínez, habría que señalar que es un candidato que hizo el intento de presentar propuestas, pero también habrá que juzgar su papel de escudero de la propia Claudia Sheinbaum en algunas partes del debate, donde me pareció que los ataques tanto dirigidos a Xóchitl como a Claudia Sheinbaum no fueron equitativos, y me parece que este es un papel que habrá que juzgar posteriormente al debate simplemente con una expresión demoledora. Mientras que el señor Maínez le decía doctora a Claudia Sheinbaum, por otro lado a Xóchitl Gálvez la llamaba la candidata del PRIAN. Entonces me parece que en eso simplemente podemos ver la diferencia de trato y la estrategia política del Movimiento Ciudadano. Por otro lado, también habrá que decir que en las expresiones me parece que hubieron buenas respuestas dentro del debate, justamente cuando se critica a Xóchitl Gálvez por las estrategias en torno a los pueblos indígenas durante el gobierno del expresidente Fox. Ella muy bien contesta, me parece, cuando señala que soy yo y no soy Vicente Fox. Y por lo tanto esto me parece que es un mensaje claro, porque contrasta dos visiones de país y sobre todo de qué mujer queremos ver en la presidencia de la República. Por un lado, una mujer que tenga ideas propias, arrojo propio, o una persona que reciba órdenes o siga instrucciones de el jefe en turno. Me parece que esto también revela qué tipo de mujer queremos en el país, cuál será nuestra primera mujer presidenta, y me parece que en esta parte fue mucho más incisiva a Xóchitl Gálvez, sobre todo con el cierre final, donde le hace preguntas muy en concreto a Claudia Sheinbaum que no fueron respondidas dentro del debate, sobre todo en los temas de la inclusión de su familia en los Panama Papers, las actuaciones de su ex esposo Carlos Imas. Me parece que también los propios juicios que se seguirán en contra de los hijos del presidente López Obrador me parecieron que son temas interesantes y que no solamente formarán parte del postdebate, sino también que formarán parte del tercer debate el próximo 19 de mayo, donde habrá que decir que no solamente tendremos un tercer debate, sino también será antecedido por una marcha nacional de una marea rosa, que también será un ingrediente adicional que tendrá ese tercer debate. Por lo tanto, creo que la estrategia finalmente de la doctora Sheinbaum, me parece que en el tercer debate será salirse un poco más de defender al gobierno federal, regresar a una postura inicial que tuvo en un primer debate, y esto veremos si es capaz de responder y justamente aclarar los temas y no solamente evadirlos, porque creo que es al final lo que esperamos los ciudadanos en un debate: respuestas, propuestas, tratamiento y no solamente diagnóstico. Bueno, pues veremos, mi querido Jorge, a ver qué sucede, pero te diría, tendrá que salir, tendrá que regresar a un asunto menos, por ahí alguien dijo que estaba mucho la idea de que parecía como un informe de gobierno, decían irónicamente, pero tendrá que regresar Claudia ¿a qué? Porque con todo ayer del todo no se quedó descolocada. Y yo creo que lo que tiene que al final del día hacer la doctora Sheinbaum es humanizarse, responder a los cuestionamientos y no solamente repetir simplemente de manera robótica y señalar logros de gobierno que me parece que son de cuestionable y dudosa procedencia, sobre todo por este tratamiento instrumental que se le da. Por otro lado, me parece que Xóchitl Gálvez debe seguir en la misma línea, ser ella misma, no solamente en su vestimenta en cuanto al huipil, sino también en esa irreverencia que la ha llevado a ser la candidata de la oposición. Y por lo tanto me parece que quienes creen que este arroz ya se coció, me parece que el día de ayer dio un nuevo bálsamo a la elección, y me parece que en las próximas semanas veremos si realmente la curva de Xóchitl Gálvez es ascendente, pero para quienes creemos en la democracia me parece que en una elección competida ganamos todos. Por eso me parece que el tercer debate será fundamental. Jorge David Aljobín, muchas gracias.